Estoy agradecido de estar aquí esta noche. Nunca había estado en este campus. Es un lugar precioso. Habiendo estado en Weimar 15 años, podría haber cerrado los ojos esta noche y sentir el mismo espíritu en el canto. Todos vosotros cantabais himnos y alababais al Señor. Eso ha elevado mi alma. Gracias por la presentación. Yo hoy quiero ser invisible, pero dejadme contaros algo de mí. Esta es una fotografía de mi familia hace un par de años. Estuvimos criando una camada de cachorros para venderlos y obtener fondos para programas de verano de generación de jóvenes para Cristo y similares. Y les pusimos nombres de reformadores, Lutero, Zwinglio, etc. Y cuando alguien compraba un cachorro, le dábamos un ejemplar de El conflicto de los siglos y le decíamos en qué página se hablaba de su reformador. Nosotros vivimos en el este del estado de Washington, a unos 3.000 pies de altitud. Asumo que por aquí también tenéis tormentas, probablemente más a menudo, pero nosotros tenemos una cada no mucho. El Señor nos bendijo poniéndonos en un sitio donde podemos tener un jardín y disfrutar de la naturaleza. Y todas mis hijas crecieron en un lugar donde se puede convivir con animales. Fijaos en esta foto en la que aparecen un búho, un ciervo, un perro y un gato en perfecta convivencia. Es una pequeña muestra del cielo. Bien, fue mientras estaba en Weimar que comencé a interesarme por la historia. Y me alegro de que a vosotros también os interese y hayáis venido, porque a la gente suele resultarle muy aburrida. Yo comencé a interesarme en historia adventista. Dios la puso ahí para nosotros, y de ella vamos a hablar esta noche. Y mientras estaba allí en Weimar, el Dr. Douglas aún estaba vivo y me ayudó. Él era muy amigo de Kenneth Wood, que era presidente del consejo del White State. Establecimos un centro de estudios sobre Ellen White allí en Weimar, el primero no regido directamente por la Iglesia. Weimar no pertenecía a la Iglesia, pero ésta nos permitió acometer la empresa. Hoy en día todo ese material está online, pero en aquel tiempo hubo que hacer todo un trabajo de recopilación en la biblioteca. Pero ahora he de avanzar y hablar de lo que he venido a hablar. Me han dicho que este es vuestro fin de semana de espíritu de profecía. De modo que, aunque mi charla no es específicamente sobre el espíritu de profecía, encaja perfectamente, pues no podría compartir con vosotros este fin de semana lo que voy a compartiros si Dios no le hubiera proporcionado ese don a esta iglesia. Y creo más que nunca que parte de la razón por la que Dios nos dio el espíritu de profecía por medio de Ellen White es que Él sabía que iba a haber una demora y que esta generación necesitaría conocer del pasado a través de una fuente inspirada. Así que hablemos de eso esta noche. Veamos el Salmo 78. Podéis seguirlo en vuestras Biblias o en la pantalla. Y, por cierto, la razón por la que uso PowerPoint es porque quiero que veáis que estas historias están escritas. Podría contároslas, pero quiero que leáis las citas, no solo en la Biblia, sino también en los escritos de Ellen White. El Salmo 78 nos habla del propósito de la historia. Sabéis que la Biblia es realmente un libro de historia. Es un libro inspirado por Dios, donde Él da consejo por medio de todos sus autores a todas las generaciones a lo largo de 4.000 años. Pero también está escrito para nosotros. Así que veamos qué dice el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley,
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. De modo que parte de la razón por la que fueron hechas las Escrituras y por la que Dios pide que los padres cuenten la historia a los hijos era que la siguiente generación conociera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Era un modo de contar el pasado levantando a Cristo y todo lo que Él representa en su reino. Sigue diciendo en el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No se trataba solo de contárselo a la siguiente generación, sino de que ésta, a su vez, se lo contase a la siguiente, de modo que cada generación conociese la historia de Dios. Si el Salmo terminase ahí, ya habríamos sido bendecidos con esos consejos. Pero escuchad el siguiente versículo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Yo creo que esa es la razón por la que Dios nos da el consejo mediante fuentes inspiradas. No solo la Biblia, sino también los escritos de Ellen White. Dios podría haber dejado que fuésemos nosotros quienes lo contásemos, pero la naturaleza humana es propensa a encubrir las cosas que no suenan muy agradables. Así que Dios no solo quiere que cada generación conozca su misericordia y sus obras, también quiere que se conozca dónde se han cometido errores, para que la siguiente generación no los repita. Los siguientes 30 versículos del Salmo 78 hablan de cómo Israel vagó por el desierto y tan a menudo le dio la espalda a Dios. Y lo que es asombroso es que ahí se ve incluso más clara la misericordia de Dios en contraste con las andanzas de su pueblo. Fijaos en el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, y lo enojaron en el yermo? Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. De modo que en la misma Biblia se nos describe cómo cada generación debe contar la historia a la siguiente. Fijaos lo que dice Ellen White. Esto lo escribió en 1895. La razón por la que los hijos de Israel abandonaron a Jehová fue que la generación sublevada no había sido instruida acerca de la gran liberación de Egipto de mano de Jesucristo. Sus padres no les habían contado la historia de la tutela divina que había custodiado a los hijos de Israel en todo su vagar por el desierto. El Señor Jesús había dado instrucciones especiales desde la columna de humo, trayendo ante los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos los estatutos y mandamientos de Dios. Pero los padres no hicieron la parte que Dios les había asignado de diligentemente enseñar a sus hijos, para que éstos pudieran haber sido sabios acerca de las obras de Dios, liderando a su pueblo a través del desierto. Si los padres hubieran sido fieles a su cometido, los hijos habrían visto la misericordia y bondad del Señor Jesucristo.
Así que, solo contando la historia de esos 40 años de vagar, los hijos habrían visto lo misericordioso que es Dios y se les habría evitado ir por el mal camino que siguieron. Esto es en lo referente al Antiguo Testamento. Y el Nuevo, todos conocéis este versículo. Pablo lo escribió tras hablar de ese vagar por el desierto. Y en 1 Corintios 10:11, él resume ese relato así. Y estas cosas se les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y, por supuesto, Pablo está escribiendo eso inicialmente para ese tiempo del siglo I en que él escribió esa carta. Pero en realidad era más para nosotros hoy en día. Fijaos en lo que dice Ellen White. Acerca de las experiencias del pueblo de Dios en tiempos antiguos, Pablo escribe, y entonces ella cita 1 Corintios 10:11. Los profetas hablaron menos para su propio tiempo que para los tiempos que han seguido y para la actualidad. De modo que las Escrituras, todas estas historias, están escritas para nosotros. Pero, ¿qué sucede con nuestra propia historia, esa historia posterior al canon bíblico? Veamos otra cita de Ellen White que todos habéis leído. La escribió en 1892 y dice así: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esta idea fue para mí una bendición hace años, cuando comencé a estudiar cómo el Señor condujo el movimiento adventista y lo misericordioso que ha sido con nosotros. Años más tarde, Ellen White escribiría lo siguiente: el registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Así que ella quería que esos escritos de los pioneros incluso se republicaran para que esa historia fuera contada. La historia de las primeras experiencias en el mensaje constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. ¿Os dais cuenta de que leer sobre el pasado, sobre cómo el Señor condujo este movimiento, nos ayudará cuando Satanás traiga estos mismos engaños? Y no necesito deciros que nuestra iglesia, en su conjunto, sufre muchas pruebas. Y si nos apegamos a esos consejos inspirados, creo que veremos por dónde avanzar. Así que esta noche yo quiero hablaros un poco del movimiento adventista. Y esta imagen representa ese movimiento adventista inicial. Está basada en un sueño o visión que tuvo Ellen White, en el que una luz ilumina el camino que conduce al cielo. Las dos luces que aparecen ayudan a guiar el movimiento adventista. Por supuesto, todos conocéis 1844 y el chasco, y cómo el pequeño grupo resultante comenzó a estudiar las Escrituras. Ellos surgieron con lo que serían nuestras creencias fundacionales, nuestras verdades. Y fijaos cómo resume esto Ellen White en 1889. Tras 1844 vino un periodo de grandes eventos, abriéndose ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y teniendo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del primero y segundo ángeles y el tercero, desplegándose el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La luz del sábado del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo fundamento. De modo que ella aquí, de alguna manera, resume esos fundamentos iniciales del movimiento adventista. Por supuesto, ellos siguieron estudiando, de modo que el movimiento adventista comenzó a tener una más profunda comprensión del gran conflicto,
¿Qué era lo que estaba en juego en el gran conflicto? Por supuesto, el estudio de Daniel y Apocalipsis reveló todo el contexto del tiempo del fin en el cual habría de cerrarse el gran conflicto. Marca de la bestia, sello de Dios, tiempo de angustia, llegando finalmente a la lluvia tardía y el fuerte pregón. Estas son cosas que ellos estudiaron en las décadas de 1840 y 1850. Ahora, para Dios llevar un mensaje al mundo mediante este pequeño movimiento, durante los siguientes 30 o 40 años se organizarían diferentes ramas de trabajo. Administración, ministerio, obra misionera, salud y temperancia, obra médico-misionera, publicaciones, colportaje y educación. Todas estas ramas de trabajo se formaron para, realizando diferentes tareas en armonía y unidad, llevar un mensaje al mundo. Pero en 1852, ni siquiera 10 años tras 1844, Ellen White escribió sobre lo que estaba pasando en la Iglesia. Hasta ese momento se pensaba que el mensaje a la Odisea era de aplicación para los otros adventistas, los que no habían aceptado el sábado. Pero en 1852, Ellen White escribió lo siguiente: mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Esto, desde luego, fue sorprendente para muchos, y durante los 2 años siguientes se publicaron muchos artículos en el Review sobre el mensaje a la Odisea. Sabéis que está en Apocalipsis 3, donde Cristo, el testigo fiel, describe una iglesia que dice de sí misma que es rica, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Y, sin embargo, él ve que realmente son desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, mi pregunta sería: ¿cómo afectaba esa condición laodicense a la iglesia? No había la unidad que podría haber habido, y no pudo tener lugar lo que Cristo tenía pensado para nosotros como pueblo. Pero gracias a Dios, el mensaje a la Odisea contiene los remedios divinos que Jesús nos ofrecía y nos ofrece. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y fijaos cómo describe Ellen White estos remedios, en el deseado de todas las gentes y en otros sitios. La fe y el amor son el oro probado en el fuego. Necesitan el precioso amor de Dios, ilustrado por el oro refinado en fuego. Necesitan la vestidura blanca del carácter puro de Cristo y necesitan el colirio celestial para poder discernir con asombro la absoluta inutilidad del mérito humano para ganar el galardón de la vida eterna. La siguiente fue escrita en 1892. El mensaje a la Odisea ha estado sonando. Tomad este mensaje en todas sus fases y proclamadlo al pueblo allí donde la providencia abra camino.
la justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas a ser presentados a un mundo que perece. De modo que, si se quiere sintetizar el mensaje de la Odisea y los divinos remedios, Ellen White lo hace así: justificación por la fe y la justicia de Cristo. Y por cierto, esos remedios divinos afectan a todas las ramas de la obra. Desde luego que sí. Tal llamado al arrepentimiento, si es aceptado, traerá energía a toda rama de la obra. En 1857, solo 5 años después de ese primer testimonio escrito por Ellen White sobre la condición laodicense, Ellen White tuvo una visión acerca del zarandeo. Fijaos lo que dijo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. En otras palabras, cuando avance ese mensaje de llamado al arrepentimiento de la gente de la iglesia, causará el zarandeo. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima, cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Y a continuación Ellen White pasa a una escena diferente. Ella escuchó música melodiosa y escribió esto. Dijo el ángel: escucha. Pronto oí una voz que resonaba como si fueran muchos instrumentos musicales, todos perfectamente afinados, dulces y armoniosos. Sobrepasaba a cualquier música que yo hubiera oído. Parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mira. Fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto tan poderosamente sacudida. Marchaban en perfecto orden, firmemente, como una compañía de soldados. Ved que ahí se describe una escena de unidad llegando al campamento. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. En 1883, cuando habían pasado casi 40 años desde 1844, Ellen White escribió lo siguiente: si, después del gran chasco de 1844, los adventistas se hubiesen aferrado a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra se habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa. Así que ya en 1883 Ellen White podía decir que, de haber respondido como pueblo, el fin habría llegado. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos fallaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Así que la demora no se debe a Dios, sino a estas cosas sucediendo en la iglesia. Ahora, a menudo se piensa que la mundanalidad es la única causa que retiene a Dios de hacer lo que Él quiere hacer. Pero hace 2 semanas alguien compartió conmigo esta cita:
Fijaos en lo que sucedió en esos años 1850, cuando Ellen White empezó a hablar del mensaje a la Odisea. En la primavera de 1857 acompañé a mi marido en un viaje al este. Fue desalentador. El testimonio a la iglesia de la Odisea había sido generalmente recibido, pero algunos en el este estaban haciendo mal uso de él. En vez de aplicarlo a sus propios corazones, de modo que ellos mismos se beneficiaran, estaban usando el testimonio para oprimir a otros. Algunos enseñaban que los hermanos debían vender todo antes de que pudieran ser libres, mientras que otros hacían mucho hincapié en la vestimenta, llevando el asunto a un extremo. Algunos otros derivaron hacia una visión estrecha del mensaje del tercer ángel, guiándose por impresiones y procurando atemorizar a los concienzudos. Estas cosas tenían una influencia nociva e hizo que prácticamente depusiésemos nuestro testimonio sobre el asunto. A veces el diablo introduce fanatismo, el cual hace que haya que posponer el mensaje que Dios quiere traer. Ella sigue diciendo, el motivo del mensaje a la Odisea era librar a la iglesia de tan fanáticas influencias, pero Satanás se ha esforzado en corromper el mensaje y evitar su correcto efecto. Él preferiría tener fanáticos abrazando el testimonio y utilizándolo para su causa a que permanecieran en un estado de tibieza. Es decir, se haría más daño haciendo mal uso del mensaje que permaneciendo en un estado de tibieza. He visto que la motivación del mensaje no era llevar a nadie a hacer juicio sobre su hermano, decirle qué hacer o hasta dónde ir, sino que cada individuo examinase su propio corazón y atendiese su propia obra individual. Es labor de los ángeles velar por el desarrollo del carácter y pesar el valor moral. Nosotros no podemos hacer eso, pues no podemos leer los corazones. De modo que cuando Dios nos llama como iglesia al arrepentimiento, la primera tarea soy yo. Bien, vimos antes que una de las verdades fundacionales de la Iglesia Adventista era los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en los años 1880, Ellen White diría esto al respecto: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. Así que una de las verdades de referencia era el mensaje del tercer ángel, el cual en Apocalipsis 14 contrasta la obra de Satanás frente al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ella añade lo siguiente: la fe de Jesús. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona nuestros pecados. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tomar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. De modo que la fe de Jesús fue la parte del mensaje que, de alguna forma, ya en esos años iniciales fue dejada de lado. ¿Cuáles fueron las causas? Una fue la condición laodicense, uno de cuyos remedios eran las vestiduras de Cristo. También el orgullo de ser el remanente. El problema no era ser el remanente, sino el orgullo, así como sucedió a los judíos por ser los hijos de Israel. Otra fue una sobrereacción contra la oposición a los 10 mandamientos. Como sucede hoy en día, había quienes decían que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Y para contrarrestar esa falsedad, a veces se ponía todo el énfasis en los mandamientos de Dios, dejando de lado la fe de Jesús. Otra causa fue un estilo de evangelismo de debate. Se montaba una carpa donde se llegaba
y se hacían debates. Eso promovía el orgullo. También estaba la falsa asunción de que, al venir la mayoría de nuevos conversos de otras iglesias cristianas, ya comprendían la justicia por la fe, y creo que ese peligro existe aún hoy en día. Nosotros hablamos de justificación por la fe, pero la Iglesia Católica Romana también usa esa expresión. Pero puedo aseguraros que hay una gran diferencia entre la enseñanza bíblica de justificación por la fe y los méritos involucrados en la justificación por la fe católica romana. Otro factor fue el no comprender que la justicia por la fe es el componente clave de nuestro mensaje de los tiempos finales. Es verdaderamente el centro del mensaje del tercer ángel. Y, finalmente, estaba el no comprender la singularidad de la comprensión bíblica de la justicia por la fe del adventismo. Podemos ver todos estos síntomas en aquellos primeros años. Aquí pueden verse una serie de artículos de 1854, antes de la constitución formal de la Iglesia Adventista. Estos artículos recogen las doctrinas principales de los adventistas entonces y apenas dicen nada sobre el Evangelio, la fe de Jesús o la justicia por la fe. Pocos años después, en 1872, se editó una declaración de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Digamos que era una especie de 28 creencias fundamentales, pero, de nuevo, apenas se decía nada sobre justicia por la fe o sobre el Evangelio. En 1877 hubo un curso bíblico en Battle Creek. Uriah Smith y James White fueron los presentadores principales. Se hicieron presentaciones sobre las principales doctrinas de los adventistas del séptimo día y, de nuevo, muy poco se dijo sobre el Evangelio o sobre justicia por la fe. Ellos pensaban que, por ser cristianos, ya sabían eso y no era necesario hacer hincapié en ello. Lo que ellos presentaban era verdad, pero como Ellen White describe en muchas citas, no se hacía énfasis en la fe de Jesús. Ella dijo lo siguiente en 1888. Por una parte, generalmente se han separado la ley y el Evangelio, mientras que, por otra parte, nosotros, desde otro punto de vista, casi hemos hecho lo mismo. No hemos presentado ante la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado fuera a Cristo y su amor sin par, incorporando teorías y razonamientos y predicando argumentaciones. Literalmente, el estilo era argumentativo. Hombres inconversos han sermoneado desde los púlpitos. Sus propios corazones nunca han experimentado la dulce evidencia del perdón de sus pecados a través de una fe viva y firme. ¿Cómo se puede compartir con otros lo que no se ha experimentado? Veamos otra cita de ella. Muchas observaciones se han hecho acerca de que en sus discursos nuestros predicadores se han espaciado en la ley y no en Jesús. Esta declaración no es estrictamente verídica, pero ¿no tendrá cierta base? ¿No han ocupado el púlpito hombres que no tuvieron una experiencia real en las cosas de Dios, hombres que no recibieron la justicia de Cristo? Y ella también diría lo siguiente: hemos hablado de la ley, esto es correcto, pero solo de forma casual hemos levantado a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Pero llegó un cambio, y es de esto de lo que quiero hablaros en el tiempo que nos resta hoy. En 1873, M. G. Kellogg diseñó una especie de póster que se utilizaría para evangelismo. El póster recogía las verdades adventistas. Podéis verlo en esta imagen, con el árbol de la ley y el Antiguo Testamento tipificando el sistema sacrificial, del cual, por supuesto, la cruz era el cumplimiento.
También aparecen la Cena del Señor y el bautismo, los cuales ocuparon el lugar de los tipos del Antiguo Testamento. Arriba aparece el paraíso, al que conducen una especie de sendas que parten del árbol, si bien no están muy definidas. En 1876, James White quiso reducir este dibujo. Lo tituló El camino de la vida. El camino al paraíso se ve más claro, pero es básicamente igual que el primer dibujo. Pero en 1881, James White quiso hacer más cambios y retituló el dibujo como Cristo, el camino de la vida. El dibujo quedó finalmente concluido en 1883. Algo estaba sucediendo en la vida de James White que le llevó a querer hacer estos cambios. Recordad que estos dibujos representaban las enseñanzas adventistas sobre el plan de salvación. Escuchad cómo lo describe él en una carta a su esposa a comienzos de 1880. Tengo también un esbozo del nuevo dibujo. Mirad al Cordero de Dios. Difiere del de 1876, el camino de la vida, en estos aspectos. Se ha quitado el árbol de la ley y Cristo en la cruz se ha agrandado y se ha colocado en el centro. ¿Qué le sucedió a James White que le hizo querer hacer ajustes en esta herramienta evangelística? Esto es lo que él escribió en un artículo del Review a principios de 1881. Nuestro Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunos tienen un inefable anhelo del alma por Cristo, y el que escribe es uno de ellos. Algunos de nosotros hemos estado demasiado atareados, concediendo a Cristo poco espacio en mente y afectos. En otros, casi todo ha sido teoría, centrándose en la ley y los profetas, la naturaleza y el destino del hombre, y los mensajes. Mientras que estaban desposeídos en grado alarmante de Cristo morando en ellos. Nuestros predicadores necesitan dar un mayor estímulo. Deberían predicar más sobre Cristo y deberían saber más sobre Él, de quien depende toda nuestra esperanza de éxito, aquí y en el cielo después. Así que algo estaba cambiando en la vida y ministerio de James White. Él se dio cuenta de que poco a poco se había ido dejando al margen a Cristo y que requería de mayor prominencia. Uno de los ministros que viajaba con James White escribió lo siguiente acerca de estos meses iniciales de 1881. Durante los últimos meses he estado con James White unas 8 semanas, de modo que he tenido la oportunidad de conocerlo a fondo. En nuestros viajes juntos, él mencionaba a menudo los errores que pensaba que había cometido en su vida. Cuando orábamos juntos, él lloraba por ellos y rogaba por gracia para ser un verdadero cristiano. James White estaba experimentando una verdadera reconversión. Él a menudo me decía en privado, y también lo repetía una y otra vez en casi todos los sermones que dio esa primavera y ese verano, que sentía que debía ser más tierno con sus hermanos, tener más compasión por los que erraban y cultivar más amor por Cristo y más paciencia en las pruebas. Como todos recordarán, allá donde predicó los últimos meses, él se centró principalmente en la fe en Cristo y en el amor sin límites de Dios. Él trataba de buscar el equilibrio entre la ley y el Evangelio, y lo que es interesante es que estos cambios afectaron también a su matrimonio. Por aquel entonces, Ellen White y su marido mantuvieron muchas conversaciones privadas. Fijaos en esta cita en que ella cuenta lo que le dijo su marido.
Tengo un sentimiento de peligro y con él un indecible anhelo de la bendición especial de Dios, una seguridad de que todos mis pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Yo confieso mis errores y te pido perdón por toda palabra o acto que te ha causado tristeza. Nada debe obstaculizar nuestras oraciones. Todo debe estar bien entre nosotros y entre nosotros y Dios. Ahí tenéis a James White pidiendo perdón a su esposa por palabras dañinas que le había dicho en el pasado. Como todo matrimonio, ellos tuvieron sus problemas y James White quería arreglar eso. Fuese lo que estaba pasando en su vida, estaba afectando incluso allí donde más importa, donde otras personas no quieren ver, en su matrimonio. Ellen White añadió lo siguiente: en humildad de alma nos confesamos el uno al otro nuestros errores y suplicamos sinceramente por la misericordia y la bendición de Dios. Mi marido permaneció inclinado varios minutos, tras haber terminado nuestra oración. Cuando se levantó, su semblante estaba alegre y feliz. Alabó al Señor diciendo que sentía la seguridad del amor de Cristo. Cuando Dios nos trae cosas de las que necesitamos arrepentirnos, cuando nos humillamos ante Él, experimentamos gozo. Y esto le sucedió a James White. Durante esa misma primavera, Ellen y James White decidieron que tenían que mudarse de Battle Creek. Allí había demasiadas cosas que les ocupaban. Así lo cuenta ella. Pasamos juntos la primavera y comienzo del verano de 1881 en nuestra casa de Battle Creek. Mi esposo esperaba organizar su actividad para que pudiésemos ir a la costa del Pacífico y dedicarnos a escribir. Él sentía que habíamos cometido un error al permitir que las aparentes necesidades de la causa y los ruegos de nuestros hermanos nos hubieran llevado a una activa labor en la predicación cuando deberíamos haber estado escribiendo. Mi marido deseaba presentar en mayor plenitud el glorioso tema de la redención y yo había considerado durante mucho tiempo la preparación de importantes libros. De modo que James ahora quería escribir sobre los asuntos de los que había predicado, para lo cual tendría que apartarse de las cosas que le habían mantenido tan ocupado. Así que ellos estaban pensando en la posibilidad de abandonar Battle Creek. Y, a finales de julio, Ellen White instaría de nuevo a James a hacerlo. Así lo cuenta ella. Le recalqué la importancia de buscar un campo de labor donde estuviéramos liberados de las cargas que necesariamente venían sobre nosotros en Battle Creek. En respuesta, él habló de varios asuntos que requerían atención antes de que pudiésemos irnos, deberes de los que alguien debe ocuparse. Con lágrimas, él expresó su preocupación por nuestras instituciones en Battle Creek. Él dijo: he entregado mi vida a levantar estas instituciones. Dejarlas es como morir. Preferiría morir antes que vivir para ver estas instituciones mal dirigidas o apartadas del propósito para el cual fueron creadas. Y es fácil empatizar con un sentimiento tal. Cuando has dedicado mucho esfuerzo a levantar una obra y se hace tiempo de abandonarla, es fácil pensar, ¿dónde irá a parar todo el duro trabajo que le dediqué? Pero Dios estaba llamando a James y Ellen afuera de ahí, porque tenía un propósito. Sin embargo, James White prefería morir antes que ver esas instituciones mal dirigidas. Y 3 semanas más tarde, él murió. Yo no creo que fuera un castigo de Dios. Yo creo que Dios atendió su deseo, pues él no quería irse. Después de morir James White, Ellen White tuvo un sueño y es uno de sus sueños más interesantes de los que he leído. Ella soñó que viajaba en un carruaje con James y él la iba aconsejando. Y esto es lo que él le dice a ella en su sueño.
Hemos cometido un error. Hemos atendido invitaciones urgentes de nuestros hermanos para asistir a reuniones importantes. No tuvimos el valor de rehusar. Estas reuniones nos han desgastado a ambos más de lo que pensábamos. Podríamos habernos ocupado durante años de nuestras plumas, en asuntos que la gente necesita y en los que nosotros hemos tenido luz y podemos presentar ante ellos. No han tenido esa luz otros. Así, tú puedes trabajar cuando te vuelvan las fuerzas, como lo harán, y hacer mucho más con tu pluma que con tu voz. Tendríamos que haber ido a la costa del Pacífico antes y haber dedicado nuestro tiempo y energía a escribir. ¿Harás eso tú ahora? En cuanto te vuelvan las fuerzas, tomarás tu pluma para escribir estas cosas que por tanto tiempo hemos esperado y te apresurarás sin precipitarte. Este importante asunto es lo que la gente necesita. Así que Dios utiliza este sueño para hacer ver a Ellen White que ellos deberían haberse ido a la costa del Pacífico y haber escrito sobre estas cosas sobre las cuales Él estaba impresionando sus mentes. Ellen White escribió sobre esto varios años después. En realidad lo predicó. Cuando estaba sentada al lado de su moribundo marido en 1881, Dios le dio una promesa, y así es como lo contó. Cuando me senté cogiendo la mano de mi moribundo marido, yo sabía que Dios estaba obrando. Sentada allí a su lado, en la cama, mientras él sufría aquejado de una fiebre muy alta, me fue presentada una clara cadena de luz. Los obreros se entierran, pero la obra prosigue. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. No temas, no te desanimes, la obra irá adelante. Allí comprendí que tendría que asumir una obra y llevar una carga aún más pesada que la que nunca antes llevara. Fue ahí que prometí al Señor que permanecería en mi puesto del deber para hacer, hasta donde me fuera posible, la obra que Dios me había encomendado, en la comprensión de que Dios habría de traer a esta obra un elemento del que aún no habíamos dispuesto. Así que, incluso con James White muriendo, Dios promete traer a otros a la obra y que continuará lo que había impulsado mediante James y ella. Ellen White se trasladó a la costa oeste. Se alojó temporalmente en casa de su hijo, en Oakland, y después compró su propia casa en Hillsborough. Pero en el verano de 1881 enfermó. Yo creo que fue por abatimiento, pero esa es otra historia. Finalmente fue hospitalizada durante un par de semanas para intentar que mejorase, pero no lo hizo. Así que regresó a casa pensando que también era el final de sus días. Fue en septiembre cuando estuvo en el hospital. En octubre, del 6 al 16, hubo una reunión campestre en Hillsborough y ella decidió al menos asistir, por si finalmente moría. Entonces la montaron en un carruaje como el de la foto. La llevaron a la reunión campestre y la sentaron en un diván. Y se cuenta esto en sus notas biográficas. El sábado por la mañana estaba muy débil y apenas podía dejar su lecho de enferma, pero a mediodía dijo: «Prepárenme un lugar en la carpa grande donde yo pueda escuchar al predicador. Posiblemente el sonido de la voz del predicador resulte una bendición para mí. Espero que algo me traiga nueva vida». Y así lo hicieron. Trajeron el diván en la parte de atrás, desde donde ella podía escuchar. El sermón lo dio el pastor J.H. Wagoner y trató sobre la historia del movimiento adventista. Cómo Dios había iniciado el movimiento, cómo lo levantó desde sus pequeños inicios y cómo lo condujo por todo el camino. Yo estoy convencido de que ese sermón trajo esperanza y fe al corazón de Ellen White. Cuando el sermón hubo terminado, ella pidió que la llevaran al frente. Ella quería decir unas palabras antes de morir. Así seguía sintiéndose ella. Permaneció ahí 5 minutos sin conseguir fuerzas para hablar,
Pero finalmente lo consiguió, y esto se nos cuenta. Después de pronunciar unas pocas frases, hubo un cambio en su voz y en su actitud. Sintió la conmoción de un poder sanador. Al proseguir con su discurso, su fortaleza era manifiesta. Estaba firmemente en pie y no necesitaba usar el púlpito como soporte. Así que la llevaron al podio, y según comenzó a hablar, le volvieron las fuerzas. Sigue diciendo, la gran congregación presenció la manifestación sanadora. Todos notaron el cambio en su voz y muchos lo observaron en su semblante. Vieron la transición rápida de una palidez de muerte al color rosado de la vida, al notar el tinte natural de su piel. Uno de los hombres de negocios de Hillsborough exclamó, «Se está realizando un milagro a la vista de toda esta congregación». Ahora, ¿qué hace uno tras sanar? Vuelve a trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió. Aquello fue el sábado 7 de octubre y la siguiente semana habló 6 veces. Y en la tarde del 14 de octubre, un sábado lluvioso, dio de nuevo un sermón acerca del Evangelio de Jesucristo. Y en la parte de atrás de aquella carpa estaba un hombre de 27 años, y así es como él describió lo que allí sucedió. Hace muchos años, en una lúgubre y lluviosa tarde, el que escribe se sentó en una carpa, donde una sierva del Señor estaba presentando el Evangelio de su gracia. En medio del sermón tuve una experiencia que fue el punto de inflexión de mi vida. De repente, una luz brilló sobre mí y la carpa pareció iluminada como si el sol estuviese brillando. Vi a Cristo crucificado por mí y me fue revelado por primera vez en mi vida que Dios me ama y que Cristo se dio a sí mismo por mí personalmente. Todo fue por mí. Si pudiera describir mis sentimientos, no serían comprendidos por aquellos que no han tenido una experiencia similar. Para estos no es necesaria una explicación. Sabía que esta luz que vino a mí era una revelación directa del cielo. Supe así que en la Biblia debería encontrar el mensaje de Dios para los pecadores. Y decidí que dedicaría el resto de mi vida a encontrarlo ahí y a dárselo a conocer a otros. La luz que brilló sobre mí de la cruz de Cristo aquel día ha sido mi guía en todo mi estudio de la Biblia. En cualquier parte del libro sagrado en que he buscado, he encontrado a Cristo descrito como el poder de Dios para la salvación de individuos, y no he encontrado nada más. En otras palabras, de tapa a tapa está la historia del Salvador que vino a redimir pecadores, como nosotros. Bien, ese joven sentado en la parte de atrás de aquella carpa era E.J. Wagoner. Y si tuviéramos tiempo, compartiría con vosotros algo sobre A.T. Jones, quien se unió a él. Wagoner era un adventista de segunda generación. Jones se unió leyendo historia y a través de una campaña evangelística que tuvo lugar en Walla Walla, Washington. Y juntos empezaron a enseñar y a predicar y a escribir para el Signs of the Times. 6 años después, en Minneapolis, Ellen White escribiría esto. Se me ha hecho la pregunta, ¿qué piensa de esta luz que están presentando estos hombres? ¿Por qué me la hacen? Yo he estado presentándoosla durante los últimos 45 años, los encantos incomparables de Cristo. ¿Predicaba Ellen White sobre los encantos incomparables de Cristo? Sí, pero Dios quería que fuese a más e introdujo a otros. Ella añade, esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes.
Cuando el hermano Wagoner expuso estas ideas en Minneapolis, fue la primera vez que oí de labios humanos una enseñanza clara sobre el tema, a excepción de conversaciones mantenidas con mi marido. Así que las cosas de las que ella y su marido hablaban en 1881 y de las que fueron impresionados a predicarlas y a escribirlas, son las cosas que ella volvió a escuchar de labios humanos en Minneapolis, cuando predicó Wagoner. Y es por eso que yo creo que esa promesa que Dios le hizo en 1881 de que levantaría a otros tiene su cumplimiento ahí, cuando ella escucha de Wagoner el mensaje de Cristo, justicia nuestra. Ella añade, me decía, lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado antes en visión, y ellos no pueden verlo porque a ellos no les ha sido presentado como a mí. Ella se refería a los hermanos que estaban allí reunidos. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Así que el resto del fin de semana estaremos hablando de justicia por la fe, el mensaje de Dios para un mundo que perece. Rápidamente os comento que este mensaje de justicia por la fe forma parte de todas estas expresiones que, como adventistas, utilizamos. Es el centro del mensaje a la Odisea, es el centro del mensaje del tercer ángel, es la fe de Jesús de Apocalipsis 14:12. Este mensaje que Dios nos ha dado para dar a conocer al mundo se identifica con las expresiones justificación por la fe, justicia de Cristo, lluvia tardía y fuerte pregón o el más preciado mensaje. Y estas son algunas citas donde Ellen White usa estas expresiones. El mensaje dado por Jones y Wagoner es el mensaje a la iglesia de la Odisea. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los asuntos a ser presentados a un mundo que perece. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En 1892 escribió, el tiempo de prueba está delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. La siguiente cita nos describe el problema. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia incapacidad, entonces están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Ahí es donde está la lucha. Esta última diapositiva muestra cómo, tras 1880, aumenta el énfasis de Ellen White en esas expresiones. Hay quien me malinterpreta cuando hablo de esto. No digo que no las utilizara antes, solo digo que las utiliza más tras 1880. Desde luego, ella escribió más desde 1880, pero ahí está la clave. El camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro. Esto se convirtió en un tema más prominente y Dios pretendía llevarlo al mundo entero. Mañana por la mañana hablaremos de la más importante asamblea, cuando Dios trajo a nosotros como pueblo ese mensaje más plenamente. Y por la tarde hablaremos de los reavivamientos que hubo cuando este mensaje llegó a universidades y academias en 1889 y años subsiguientes. Este mundo va a ser iluminado con la gloria de Dios. Eso sucederá antes de que Jesús venga. Y a medida que miremos al pasado, creo que, por su misericordia, Dios nos dará estímulo y ganaremos en luz y comprensión según vayamos avanzando. Poneos por favor en pie para terminar.
Padre, te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros como individuos y como pueblo. Y, Señor, sabemos que vienes pronto y queremos formar parte de ese movimiento que tú utilizarás para alumbrar la tierra con tu gloria, no la nuestra. Que este fin de semana podamos ver más claramente que la fe de Jesús, la justicia de Cristo, ha de estar en el centro de nuestra experiencia y de todo mensaje que compartamos. Guíanos para ser una bendición para otros. Señor, te pido que ahora acompañes a cada uno de los aquí presentes. Danos descanso esta noche y despiértanos en la mañana de tu sábado para alabarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.